Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Esta noche viajamos a un monte mágico, un lugar sagrado para los primeros habitantes del corazón de la península. Un enclave frío y agreste, donde desde hace mucho tiempo reina la magia, la tradición ancestral y el misterio. Esta noche, amigos de Milenio 3, descendemos a la montaña sagrada del Moncayo. 2.314 metros, el monte más alto del sistema central. Una montaña mágica, sagrada desde el tiempo de los míticos celtíberos. Allí tenemos a una amiga a estas horas de la noche. Vais a perdonarme, estoy seguro, esta voz congestionada que además yo creo que hila perfectamente con la temperatura que reina en toda España. Son noches de invierno, caramba, qué largo y crudo invierno este del 2008-2009. Así que se nos ocurría, ¿por qué no en mitad de esta especie de era glacial, viajar a un punto mágico que luego se va a dividir en otros puntos, porque España y el mundo está lleno de montañas mágicas, montañas de poder, donde desde hace mucho tiempo pasan cosas? Tenemos a una cronista de excepción a estas horas y se lo tenemos que agradecer, porque desde luego creo que hasta me comunicaban los compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí que habían tenido dificultades por la nieve para llegar a su cometido, un lugar muy concreto. Ella es Eva Sánchez, compañera de la cadena SER en Tarazona. Eva, buenas noches, amiga. Hola, buenas noches, Iker, muy buenas noches. Como bien dices, sí, hace mucho frío por aquí. Hace un frío, imagino, intensísimo, seguramente uno de los puntos más fríos de España esta noche. Mucha gente dirá, bueno, ¿y esta mujer qué hace ahí exactamente ahora? Y es que Eva nos había dado un dossier importante. Sabíamos hace tiempo, por amigos comunes como Javier Sierra, de la cantidad de historias que se cuentan, se cantan y todavía están enterradas, y vais a entender luego este concepto, en las faldas y en el pico del Moncayo. Tú estás delante de una pequeña iglesia, ¿no, Eva? Así es una pequeña iglesia, es la iglesia de Trébago. Nos encontramos en el pueblo de Trébago, es un pueblo del Moncayo, uno de los más pequeñitos además, que tiene una iglesia muy curiosa y en la que en los últimos años, sobre todo, se han comenzado a sacar a la luz, pues bueno, algunos fenómenos o algunos datos que pueden ser cuando menos curiosos. Esta iglesia, vista desde aquí, desde el exterior, lo primero que nos llama la atención es que fue una iglesia gótica que fue construida en el siglo XVII, pero que está anexionada a un torreón que fue musulmán, a un torreón árabe de los muchos que abundan también por esta comarca. Esta sería un poco la primera impresión de esta iglesia, la que podemos ver nosotros desde fuera, pero luego en su interior también Iker guarda muchísimos secretos y muchísimas cosas curiosas. Bueno, por ejemplo, Eva, fenómenos luminosos. Yo creo que esta noche el cometido, y van a estar muchos amigos, es caminar por este frío del corazón de la península. Hay muchos lugares y muchos amigos se van a sentir identificados porque hay otras ermitas, iglesias, lugares donde ocurren fenómenos de todo tipo. Vamos a hablar desde fenómenos lumínicos hasta la historia de los rescatadores o recuperadores del Moncayo, que es increíble, por desgraciadamente la cantidad, por ejemplo, de accidentes aéreos que ha habido en la zona, que han desperdigado restos, y cada resto evidentemente es una historia que todavía a veces se encuentra allí, perdida. Pero podríamos empezar, por ejemplo, hablando de extrañas conjunciones astronómicas y extraños fenómenos luminosos que yo no sé hasta qué punto entran dentro de lo místico, de lo espiritual, de lo científico, pero en esa iglesia se ha ido descubriendo que ocurre algo, y algo que no parece casual, ¿verdad, Eva? Así es, son cosas pues bueno, que se han descubierto, como decíamos, hace unos pocos años. Seguramente pues en siglos pasados también se dieron cuenta algunos vecinos, pero se prefirió pues a lo mejor no decirlo, a lo mejor taparlo. Son fenómenos lumínicos que además coinciden con los solsticios de invierno y de verano, en los cuales, pues por ejemplo, en el solsticio de invierno, el día 25 de diciembre, a las 12 horas solares, a la 1 de la tarde, se introduce dentro de la iglesia un rayo de sol que va directamente a parar a la cabeza del cuadro de San Ramón Nonnato. Ilumina la cabeza del santo, se queda iluminando esa cabeza durante unos minutos y luego ese rayo va desapareciendo poco a poco. Es como una bola de luz que además ilumina una escena muy concreta de la historia del santo, que es una coronación que se le hizo después de que él tuviera una gracia, tuviera pues
le diera a un mendigo su propia capa. Entonces se cuenta la leyenda que entonces la Virgen lo coronó con una corona de flores, pero el santo dijo que prefería una corona de espinas y posteriormente Jesús le puso una corona de espinas. En este cuadro se representa toda esta escena, primero la corona de flores que le está poniendo la Virgen, y por detrás aparece como una mano y una corona de espinas pintada, además dibujada, que no pertenece al cuadro, sino que fue pintado o fue dibujado después, posteriormente. Esta es la historia de San Ramón Nonnato. Además es muy curioso porque justamente este rayo de luz se produce en el solsticio de invierno, cuando se celebraba antiguamente en las culturas y en las civilizaciones anteriores al cristianismo lo que era el nacimiento del sol. Es curioso entonces que en el solsticio de invierno ese rayo de luz precisamente ilumine la cabeza del patrón de las parturientas, como es San Ramón Nonnato. Pues esta va a ser solo una historia. Teníamos constatada en España, en una estadística, vamos a llamar, de lo extraño, los fenómenos lumínicos, por ejemplo, de San Juan de Ortega en Burgos, también en Santa María de Tera en Zamora, pero esto además trae, digamos, la guinda luminosa a un montón de historias en torno a este monte, que muchos seguro que conocéis, incluso quizá lo hayáis explorado, porque ha sido un lugar de muchísimas expediciones, nieves perpetuas, y una tradición, por ejemplo, brujeril, desde la más remota antigüedad, en esa zona, y además la sensación de que al mismo tiempo es una zona muy desconocida, en pleno corazón, como decimos, de nuestra piel de toro. Pero será solo uno de los temas. Esta noche hay muchas más sorpresas. Esta noche, por ejemplo, vamos a conocer lo que ha ocurrido en el corazón también de Madrid. No os preocupéis si hay puede haber algún fallo de cobertura en cualquier momento. Yo creo que está todo bien, sí. Parece que sí, pero esta noche en pleno Moncayo es normal que en algún momento se corte la conexión. No pasa absolutamente nada. Os digo que además tenemos historias, por ejemplo, como los hallazgos un poco macabros ocurridos debajo, apenas unas manzanas de aquí, debajo del Congreso de los Diputados. Se están encontrando cráneos muy antiguos y esto nos va a dar a conocer un mapa, el mapa del otro Madrid. Mucha gente, desde los años 50-60, vive en casas, en fin, que abajo, sin saberlo, hay osarios, cementerios. Va a ser un poco sorprendente. Esta noche vais a conocer como un miembro del equipo de esta nave del misterio, conoció al Doctor Muerte, a Joseph Mengele. Como suena así de duro, un miembro de este equipo, siendo niño, conoció a Joseph Mengele, porque ahora se inician investigaciones del centro Simon Wiesenthal que dudan de que el último carnicero de Mauthausen, Doctor Muerte, esté realmente muerto. Esa historia y muchísimas más. Esta noche, aquí, empieza la aventura. Es un efecto lumínico, como dices, que consiste en que el día de Navidad a las 12 del mediodía, horas solares, que es la 1 de reloj, pero son las 12 solares, el rayo de sol que entra por una ventana que hay enfrente va iluminando un cuadro de San Ramón Nonnato, y justo empieza por la parte izquierda, va subiendo la luz, y a las 12 en punto ilumina justo exactamente la cabeza del santo, de San Ramón Nonnato, al cual le está coronando por una parte la Virgen con una corona de flores y por otra Jesús con una corona de espinas. 1:22 todo el equipo. Carlos Largo, Fermín Agustí, Geray Martínez, con estas músicas para sentirnos ascendiendo poco a poco hacia el Monte Sagrado. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Tienes delante una imagen que nos ha sorprendido porque es la imagen directa de esa bola de luz, de ese fenómeno luminoso que se concentra en la cara muy especial de ese santo. De ese cuadro precisamente que hablaba nuestra compañera Eva, que se encuentra además en esa iglesia, donde dentro está este cuadro, una imagen de San Ramón Nonnato, y vemos cómo justamente cuando da la luz, a las 12 del mediodía, tan solo se centra él, la figura, la efigie de este santo, y dos manos, una la de la Virgen, que proviene, si lo miramos de frente, desde la derecha, poniéndole una corona de flores, y una que está muy desdibujada, ¿verdad?, que sería la de Jesucristo, y con una corona de espinas que casi ni se aprecia.
Abrimos líneas de contacto para toda la gente de Soria, de Aragón, casi de las lindes de Navarra, que conozcan, y para todo el mundo, claro, historias de esta zona, o otros montes mágicos. Están escribiendo ya sobre el Gorbea, el Monte Teleno, un montón de historias de diferentes lugares mágicos de España. Lugares que concentran leyendas, concentran historias y que evidentemente generan un mapa del que habitualmente nunca se habla. Abrimos líneas. Claro que sí, que abrimos líneas para España y para todo el mundo, porque sabemos que nos escuchan desde diferentes países. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. ¿Conocéis algún monte sagrado, alguna leyenda como la que vamos a contar esta noche? ¿Algún monte donde se vean luminarias, por ejemplo? O también milenio3 con número @cadenaser.com. Esas dos vías de contacto, Iker. Y como hace mucho frío y la gente lee mucho en estas fechas, vamos a seguir sorteando 3 libros. Eva, además, en esa iglesia hay una especie de cabeza de un Cristo. Parece que era habitual en las iglesias de ese tiempo que toda la nervadura descansase sobre una zona, una especie de punto de concentración, que habitualmente no era decorado, sino esférico. Sin embargo, aquí es la cara de un Cristo como más primitivo, más románico, y esa cara también tiene una historia y un código, ¿no? Historia y tiene una leyenda. Se cuenta que este Cristo, además es un Cristo que destaca en la iglesia porque, como os decía, la iglesia es de estilo gótico y el Cristo es de estilo románico. Probablemente el Cristo se aprovechó de una iglesia anterior, que había una iglesia de románico rural, y se cogió esa pieza y se incrustó dentro de la nueva construcción. El Cristo, se cuenta la leyenda, tiene una abertura en la boca, tiene como la boca abierta, y entonces cuenta la leyenda que si alguien introduce el meñique y el Cristo le muerde, entonces a esa persona se le considera un mentiroso. La verdad es que muy pocas personas se han atrevido a meter el dedo meñique en el Cristo de los mentirosos. Es una de las curiosidades más que existen también en esta iglesia de Trébao. Además, como decías, no es normal que toda la nervadura se apoye en una zona que además está decorada con una cara de un Cristo. Pero esto tampoco es una cosa que no sea habitual también en la iglesia, porque todas las nervaduras, todos los apoyos, el Cristo de los mentirosos podríamos decir que es el punto central de toda la iglesia, el punto de arranque de todo el edificio. Pero además el resto de nervaduras también se encuentran decoradas en su parte inferior. En algunas, pues en las piedras de delante de la iglesia, pues se puede encontrar en una de ellas el anagrama de Jesús, JHS, una cruz en aspa y también una estrella con rosas con un botón central. En la parte de atrás, estas nervaduras se apoyan también en una especie de bolas, pero que también tienen representaciones, todas ellas con simbolismos relativos a la pasión. Pueden ser pues una corona de espinas, la escalera, la columna de la flagelación, un martillo o los clavos. O sea que en cada una de esas bolas, digamos, se intentó poner un detalle. Quizás el más característico y el más curioso sea el Cristo de los mentirosos, que además tiene toda esa leyenda detrás. Y es terrible la imagen, del Cristo de los mentirosos. Vamos a verla. Fíjate. Madre mía, es un Está Cristo... como una esquina, ¿verdad, Eva? Además es complicado verlo, porque no es que esté en una esquina, sino que está hacia abajo, está boca abajo. Uh-huh. Entonces tienes un poco que agacharte, casi tirarte al suelo y mirar hacia arriba, y entonces es cuando te encuentras con la cara encima del Cristo de los mentirosos. No se ve a simple vista, hay que buscarlo. Escuchábamos al iniciar esta especie de segunda introducción a Juan Palomero, de la Asociación de Amigos de Trevago. Están investigando, yo creo, con cierta sorpresa la cantidad de códigos que hay en esa pequeña iglesia, pero que hay muchas iglesias de poder donde ocurren estos juegos, y quizá una de las posibilidades es la fusión de culturas tan especial, culturas que amaban la alquimia, que amaban la astrología, y que se fundieron ahí en un mosaico muy curioso. Se incorporó un buen amigo también, conocedor de las historias de esa región, es Javier Bona, auténtico cronista e historiador de toda la región, que además ha estado documentándose, llegando incluso a precisar que en Tarazona, población próxima a la ribera de todo esto, hubo incluso traductores de algunos de los documentos más importantes a nivel esotérico de la antigüedad, con lo cual ya parece que todo tiene un halo misterioso, pero no casual. Javier, desde Zaragoza, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo, Iker. ¿Qué tal estáis? Pues estamos fenomenal, con mucho frío, ya nos ves, con la voz congestionada, ideal para esta noche, pero lo cierto es que nos sorprende, primero, que siga habiendo nuevos misterios
allá donde vayamos hay nuevos lugares, ermitas, iglesias, donde hay cosas que parece que nos sorprenden al cabo del tiempo, que no se han estudiado bien y que demuestran una ciencia, un conocimiento muy antiguo, nada casual. Esto es lógico en toda la zona e incluso, según parece, Javier, no habría que desdeñar también toda la parte oscura, toda la parte de la brujería, tradición de la magia negra que se instaló en la zona, ¿no? Desde luego, la comarca del Moncayo, tú lo has dicho muy bien, es una de las más desconocidas de España. Está rodeado por ese monte que siempre estaba casi blanco en la antigüedad y que ha sido un lugar a través de esos ríos, que el Keiles, el Huecha, donde se han dado cosas muy curiosas en la historia de España y profundamente desconocidas. Por ejemplo, esto que acabas de comentar, ¿no? En el siglo XII, entre 1119 y 1150 y tantos, pero sobre todo entre 1119 y 1135, en Tarazona, recién conquistada la ciudad de los musulmanes por Alfonso I el Batallado, se instaló el obispo Miguel. Y él fue el que trajo una serie de personas desde Europa, especialmente os recomiendo conocer a una figura maravillosa que es Hugo de Santalla, Hugo Santallensis, que fue el que durante todos esos años estuvo en Tarazona trabajando con un pequeño grupo de traductores, entre ellos también Pedro de Toledo y uno muy divertido que le llaman el sarraceno Muhammad. ¿Y qué sucedía en esos años? Bueno, pues que como se habla un poco en el nombre de la rosa, ¿no? Toda esa cultura musulmana que no existía al otro del lado cristiano, y que tener un libro era algo realmente maravilloso, y esas obras desconocidas para toda la cultura cristiana de toda Europa, a través de San Alberto Magno y otra serie de personas, bueno, pues se tradujeron en Tarazona durante esos años. Y hay tres cosas especialmente interesantes que la gente no sabe y que debería de saber. Es que en Tarazona se tradujeron las primeras obras de Aristóteles, se tradujo por primera vez el Corán y sobre todo se tradujo por primera vez del árabe al latín la tan famosa y traída Tabla Esmeralda. La Tabla Esmeralda, tanto se ha hablado de ella. Recientemente, Juanje, hablábamos de la Tabla Esmeralda. Tarazona como uno de los lugares más importantes de fusión entre el mundo árabe y el mundo cristiano en la España antigua, y se habla de esa, ¿cómo llamarlo?, lámina o objeto o elemento que cuenta con todo el poder que luego los ocultistas auténticos han ido intentando desarrollar, ¿no? Claro, efectivamente, lo que pasa es que no sabríamos exactamente decir cómo es esa tabla de esmeralda, ¿no?, creada en Egipto, y donde, bueno, Hermes Trismegisto, digamos que crea toda la tradición hermética, ¿no?, de lo secreto, de lo oculto, pero no sabemos exactamente cómo sería esa grafía, igual que sucede con la mesa de Salomón, que no sabemos exactamente qué símbolos hay encima, aunque hay diferentes investigaciones al respecto. Juan, ¿se sabe algo de esa tabla esmeralda y datos de que hubo traductores siguiéndole en esa zona precisa que estamos visitando? ¿Se sabe algo más? ¿Se ha visto algo más? ¿Juan? Juan. Javier, perdona, es que estaba yo ahora mismo con un lapsus de nombres. Javier, perdóname. Sí, entre Juanje, Javier, te preguntaba por la tabla esmeralda. ¿Se sabe algo más concreto de ella? Porque parece que es una referencia que todos los que saben de esoterismo, de alquimia, de cultura antigua, la mencionan. ¿Por qué se sabe que pudo estar traducida allí? Que sería un dato interesantísimo para toda la magia del lugar, ¿no? Bueno, pues yo pienso que es interesante que todos aquellos que quieran profundizar en este tema busquen en Internet a través de Hugo o Santalla y conocerán pues que realmente una de las obras más importantes que se tradujo, y hay que pensar que Zaragoza estaba muy cerquita, en aquel momento también se reconquista, estaba la aljafería en uno de los momentos más interesantes de los reinos de Taifas. Y bueno, pues realmente esa obra estuvo aquí, se tradujo y desde aquí pasó a toda Europa, ¿no? Y realmente pues lo que es muy difícil. Los que saben alquimia, los que saben de estos temas, pues saben, y el que sabe no suele decir realmente lo que es, ¿no? Yo desde luego no lo sé, pero es una obra interesantísima y que ha tenido una influencia en Europa muy grande, ¿no? La sensación, la sensación, Santiago, de que los que sabéis o habéis estado metidos en el mundo de la alquimia es que esos documentos están en algún lugar, se han escondido, se han pasado de mano en mano, hay documentos concretos que explican cosas concretas, pero como bien decía Javier Bona, el que sabe no habla. Y el que habla no sabe, que efectivamente es uno de los preceptos del hermetismo. Decía la leyenda que todos los principios de la filosofía hermética de Hermes Trismegisto estaban grabados en una sola tabla hecha grabada sobre una enorme esmeralda en una sola pieza, y en la cual había simplemente 13 versos, los 13 versos que han pasado a la historia. Y dicen esos 13 versos: lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Lo que está más abajo es como lo que está arriba, lo que está arriba es como lo que está abajo.
actúan para cumplir los prodigios del Uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del Uno. Su padre es el sol, su madre es la luna, el viento lo lleva en su vientre, su nodriza es la tierra. Es el padre de la perfección en el mundo entero. Su poder es fuerte si se transforma en tierra, separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo, y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba con lo de lo que está abajo, y así ganarás la gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra todas las cosas sólidas. Este es el modo en que el mundo fue creado. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí. Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las 3 partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. La tabla esmeralda, ni más ni menos. Aquí tenemos 4 grados, aquí en el estudio central de la cadena SER, ahí en el Moncayo. No sé qué temperatura habrá. Eva, ¿qué temperatura más o menos, no sé si la puedes medir de alguna forma, tenéis ahora mismo, tienes ahora mismo? Bueno, pues aquí estamos a 1 grado bajo cero y además está nevando. ¿Está nevando ahora mismo? Está nevando y además está el pueblo incomunicado. Nos hemos quedado aquí incomunicados esta noche. Pues ideal para contar historias, Eva, por ejemplo, de brujería. Historias que, bueno, se convirtieron en punto central, punto neurálgico de un sinfín de tradiciones que a veces eran de magia buena, hechicería buena, vamos a llamarlo así, pero también a veces era la pura magia negra la que se practicaba, ¿no? Sí, en el Moncayo siempre ha habido leyendas sobre brujería y además hay que tener en cuenta también que el propio monte atraía toda esta serie de leyendas. Se hablaba, como bien decías, de brujería, de aquelarres que se hacían en el monte, de males de ojo. La población siempre ha sido muy supersticiosa, ha habido muchas supersticiones en el Moncayo y también se hablaba de brujería buena, de brujería blanca, de hechiceras que lograban curar a las personas con las plantas que daba el propio monte. La naturaleza era ella misma la que se encargaba de corregir sus propios desarreglos. Esto también se ha traído hasta hoy en día, se siguen utilizando estas plantas medicinales, no hay tantas hechiceras, no hay tantas brujas como se hablaba anteriormente, incluso pues el Moncayo tiene muchas leyendas de crímenes de brujas o de aquelarres que se juntaban en pueblos como Trasmoz, que es el conocido como pueblo de las brujas. Pueblo de las brujas, ¿por qué? Cuéntanos, Eva. Pues en Trasmoz se dice que había mucha brujería, hay leyendas de la tía Casca, la Galga, la Dorotea, que eran brujas muy conocidas en esta zona. También se decía que todas estas leyendas de brujería y todas estas leyendas que se habían tejido alrededor de Trasmoz tenían su origen en el castillo, un castillo que se decía que estaba encantado además, pero se decía que estaba encantado porque realmente en ese castillo se dedicaban a fabricar maravedís falsos. Entonces los propios propietarios del castillo comenzaron a tejer toda una serie de leyendas alrededor con el fin de que nadie se acercara al pueblo, de que fuera un pueblo maldito. Pero bueno, al final todo esto lo que ha seguido a lo largo de los años, se sabe que hubo brujas, Javier Bona seguramente que nos puede contar historias de brujas y además de cómo se mataron algunas de estas brujas por parte de los propios habitantes del pueblo, y todo esto se fue trayendo hasta nuestros días. Quizás en este siglo el último crimen de brujería que se conoce aquí, por lo menos en la parte soriana del Moncayo, se produjo en el año 1908, cuando se dice que en la venta de Añavieja una mujer y su hija mataron al padre en un ritual de brujería. Este quizás sea el último episodio más conocido de brujería aquí en el Moncayo. Pleno siglo XX, vaya, o sea, pleno siglo XX. A partir de ahí no se pudo hablar de brujería, pero sí que hemos mantenido los llamados curanderos, hasta hace muy pocos años además, hasta hace 10 o 15 años. Estos curanderos eran los encargados de curar a las personas y sobre todo lo hacían pues como si fueran traumatólogos, se curaban los huesos, se curaban los esguinces, se curaban las torceduras. Y la gente llegó un momento en el que le tenía más fe a ellos que incluso a la propia medicina y se acudía más a ellos. Obviamente todo esto ha cambiado, sobre todo en los últimos 20 años, cuando ya la medicina se ha ido extendiendo por todos los pueblos. Aquí en Trébago, donde estamos, por ejemplo, pues viene el médico una vez por semana. Antes esto no ocurría, entonces la población tenía que acudir a los curanderos que ya te digo que hoy en día siguen viviendo muchos de ellos y que algunos pues bueno se han quedado también para la tradición y para las leyendas
leyendas de toda esta zona del Moncayo, pero que ya te digo que hasta hace muy poquito tiempo seguían aquí trabajando. Javier, Crímenes de Brujas, 1908, uno de los últimos envuelto en ritual. Pero se ha hablado mucho de las brujas, de cómo las brujas mataban o cómo mataban a las propias brujas, a veces linchándolas. ¿Hay documentación concreta sobre lo que pasó ahí? Pues en parte sí, y sobre todo hay una maravillosa, que es un maravilloso libro de viajes que yo recomiendo a todos nuestros oyentes, a todos tus oyentes, que son las cartas de mi celda de Gustavo Adolfo Bécquer. Es un libro de viajes precioso, en el que él y su hermano se dedican a recorrer la comarca hacia 1860, y él comienza a escribir, imagínate, como si fuera hoy El País, pues en el contemporáneo, una serie de cartas sobre lo que él va viendo y lo que va escuchando. Y ahí cuenta dos especialmente interesantes, una sobre Mosén Gil el limosnero y su sobrina Dorotea, que le traiciona y le cambia el agua bendita a cambio de que una serie de elementos brujeriles y la ayuda de las brujas le ayudan a coser y a tejer un traje maravilloso con el que ir a la fiesta y poder tener un maravilloso novio, ¿no? Y eso llevó a que durante mucho tiempo pues las brujas hicieran aquelarres en Trasmoz. Conste que yo os puedo comentar que hasta en los años 80 hay casos de brujería en Trasmoz que a mí me han comentado personalmente. Pero brujería, hablamos de brujería oscura, por lo tanto, no hechicería para curar. De limpieza de males de ojos de unas brujas a otras. Ajá. Hasta los años Curioso. 80. Sí, yo conozco un caso muy curioso. Pero bueno, el más interesante, sin lugar a dudas, es el que cuenta Bécquer, que le cuentan que unos años antes de llegar a él, se había asesinado a cuchilladas a una pobre mujer que le llamaban Casca, que le habían acusado de echar mal de ojo, de que se moría el ganado, y un día determinado, sabemos también que su hermana después, por cosas que hemos sabido, también estaba en la operación contra ella, pues la gente salió en masa como loca un día determinado y pues dos personas la acuchillaron y la tiraron a lo que se llamó después la cima de la Cascas, que estaba detrás del castillo de Trasmoz y que hoy ha desaparecido. Durante mucho tiempo no se supo si eso era verdad o mentira, pero hace muy poquito, acompañado de Vicente Chueta, un amigo, y la alcaldesa antigua que había allí, investigamos hacia atrás y llegamos a un nombre: Joaquina Bona Sánchez. Fuimos al archivo episcopal de Tarazona, donde se conserva el libro de funciones de Trasmoz, y el 31 de julio de 1860, a los 46 años de edad, había muerto de forma repentina y no se le pudo dar la extrema unción. 1:40, y qué bonito es que haya cronistas que investiguen, ¿verdad? Y que sigan los árboles genealógicos de la historia y acaben poniendo realidad a temas concretos como esas brujas muertas. Estamos hablando de aquí mismo, de aquí al lado, y tantas historias por contar. Vamos a poner un elemento más que os va a sorprender. Luego Juanje y Santi nos van a contar algo de otros montes, porque hay muy poca bibliografía centrada en montes y simas. Yo recuerdo el célebre libro de Juan García Tienza, Montes y Simas Sagradas en España, pero es que se sabe muy poco. Fijaos lo que viene a continuación. Antes decía Eva lo de la irradiación un poco, la atracción del Moncayo para ciertos temas. Bueno, pues incluso una irradiación dramática se llegó a hablar, aunque es leyenda, hay que dejarlo claro, no es realidad, por la cantidad de accidentes, de sucesos un poco nefastos que habían ocurrido en sus faldas o en el propio pico. Michel Lozano es un hombre que hizo un libro siguiendo los accidentes aeronáuticos en esa zona, que evidentemente para la región se convirtieron pues en una especie de pequeño estigma, ¿no? Porque fueron varios casos, no solo uno, y todos con circunstancias bien curiosas que ahora vamos a ir conociendo. Michel Lozano nos habla de ese Moncayo y de cómo se llegó a hablar, cómo la gente llegaba a pensar que había eso que se ha convertido en leyenda urbana en muchos sitios y que ahora a mucha gente le vendrá a la mente, de lugares concretos donde o se cambia el magnetismo o pasan cosas en los mandos de los aviones. Escuchamos. La mayor parte de los accidentes corresponden a aparatos militares de la USAF, y salvo un par que son avionetas civiles, una avioneta civil y un motovelero civil, que son más recientes, pues el resto son aviones militares que únicamente iban a entrenar al polígono de Bárdenas y bien por fallos mecánicos o bien, la mayoría, y debido al mal tiempo, por las condiciones climatológicas adversas, se cometieron fallos de navegación, acabaron estrellándose contra el Moncayo en las cercanías, ¿no? Geográficamente el Moncayo es una elevación que está en medio de una gran planicie, ¿no? La depresión del Ebro, ¿no? Yo creo que no hay que buscar más motivos que ese, ¿no? Allí por la zona se sigue pensando que se tiene atracción el Moncayo, que no sé, una serie de leyendas y mitos que bueno, que también a raíz del libro pues se puede ver que no son ciertas. Sin embargo, la lista de verdad que es sorprendente. Desde luego que es un lugar imponente, pero ¿por qué tantos accidentes hay?
lista, una porción de esa lista de los últimos años es esta. En 1972 cayó una avioneta que iba una azafata que eran de Madrid. Ellos pues desconocían un poco el terreno que había, era el atardecer y la avioneta pues se conoce de que había una tormenta y se bajó para abajo porque resulta que parece ser que se les helaban las alas de la tormenta, de la lluvia, parece ser de que se les ponía hielo y les hacía bajar un poco más abajo. Entonces, al llegar por aquí, comunicaron con el aeródromo de Zaragoza y les dijeron, la torre de control de Zaragoza, de que tenían por aquí cerca el Moncayo. Y enseguida ya de entablar conversación con ellos, o sea, de tener contacto con Zaragoza, pues ya Zaragoza ya se perdió el contacto. Al otro día pues ya se dijo de que había desaparecido una avioneta en los medios por los terrenos de Moncayo, y entonces al otro día salieron gentes a buscarla y nosotros también salimos, pero ya lo que llegamos nosotros que somos dos, otro señor y yo, pues ya estaban allí ya bajaban los muertos que se habían aparecido la avioneta, y bajaban los cuerpos en unos mulos del pueblo, ¿verdad?, que llevaban y los tenían cargados para bajarlos. Pues hombre, la mayoría de los accidentes han sido, pues, la mayoría en las décadas de los 70 y de los 80, ¿no? Lo que es en la zona del Moncayo, lo que es en el Pico, ahí se han estrellado 3 aviones, 2 cazas militares, un Phantom y un F-100. Uno de ellos fue en 1970 y que fue el F-100, y otro el Phantom se estrelló en 1980, y luego hemos incluido otros accidentes que han ocurrido, como ya te comentaba, en las cercanías, que también pues han sido otros modelos, los mismos modelos de los aviones. Fue otro F-100 y otros 3 Phantom, ¿no? También hemos incluido un Hércules que se estrelló cerca de Borja, al igual que el motovelero, se estrellaron muy muy cerca. Y luego en 1937, pero esto ya fue durante la Guerra Civil, ¿no?, un bombardero republicano que fue abatido por un caza nacional y se estrelló en Ágreda. Escuchábamos, además de a Michel Lozano, escuchábamos a uno de esos recuperadores, a una de las memorias vivas de esa zona, Jesús Alonso, que en varias ocasiones salió al monte para ver restos que muchos indican que todavía siguen ahí, bueno, reposando desde hace casi un siglo en algunos casos. Eva, esto no es leyenda, esto es verdad. La cantidad de accidentes que la gente del pueblo hablaba como si fuera una leyenda real de esa atracción, o de algunas anomalías, quizá magnéticas o quién sabe de qué tipo, geológicas, atmosféricas, que se podían producir en ese lugar, y mucha gente ha ido a ver los restos que se han esparcido en una zona, bueno, lugares que ahora en algún caso pueden ser hasta inaccesibles, ¿no?, pero que se sabe que siguen ahí. Sí, los aviones efectivamente siguen ahí, la mayoría de ellos, incluso, pues bueno, desde hace unos años se viene pidiendo que se retiren esos restos. Particularmente pienso que esos restos ya pertenecen al monte y además son uno de sus principales atractivos. Como dices, están la mayoría de ellos en zonas inaccesibles. Los rescates, como contaba Jesús, eran muy complicados porque la gente tenía que subir con las mulas, tenía que subir desde los pueblos para encontrar a posibles supervivientes. En algunos casos, además, en esta avioneta que se estrelló el 10 de junio de 1972, en el que murieron los 4 tripulantes, una de las personas sobrevivió al accidente. Fue una mujer, además una mujer curiosa porque estaba llamada a ser la primera mujer piloto de la compañía Iberia. Sobrevivió esa noche, intentó hacerse un torniquete, pero finalmente la ayuda no pudo llegar a tiempo. Ella murió desangrada en este monte.
En cuanto a los aviones militares, a pesar de que la gente de los pueblos seguía subiendo al monte cada vez que había un accidente, sí que es verdad que jamás se les dejó pasar, se acordonaba la zona y era el ejército norteamericano, el que se encargaba de recoger los restos que podían sacar de los aviones. Obviamente las partes más pesadas siempre se han quedado en el Moncayo y siguen en el Moncayo, como pueden ser las alas o pueden ser los motores de los aviones. Se sacaba el armamento, eso sí, para que no hubiera ningún problema, pero lo demás se dejaba en el monte y hasta hoy sigue allí. Bueno, Jesús Alonso, con el que hablo de nuestro compañero Carlos Largo, se encargó en el caso de esta azafata, tantas historias, ¿no? Nos han contado tragedias tremendas como la de Viven. Hay historias en España que merecerían una atención porque son de novela, en este caso dramática, ¿no? Jesús llegó incluso a llevar las pertenencias de esta azafata desangrada sola y en el Moncayo a su familia y muchas veces se había encontrado con una pieza, con un elemento que ahora cuando lo escuchéis es que lo dice todo, ¿no? Y es esta gente que incluso viendo los accidentes o cómo se precipitaban algunos de los aviones, iban allí para intentar ayudar en ese monte de la leyenda. Escuchamos a Jesús Alonso. Por cierto, hubo uno que venía del Vietnam, derecho a Zaragoza. Había venido del Vietnam de bombardear allí, del Vietnam, y venía derecho aquí a Zaragoza. Y se conoce de que era un piloto que no había estado por aquí, por esta zona. Y entonces le comunicaron que tenía cerca el Moncayo, que no bajara de altitud porque tenía el Moncayo, pero que también yo creo que le pasó como la avioneta, enseguida se entró y pegó contra el pico, que está a 2.315, y se estrelló ahí en el Moncayo, lo cual nosotros fuimos, pero no, en fin, ya allá los días, y aún cogimos restos del avión, algo, en fin, el hoyo estaba allí que había hecho el avión, estaba esparcidos los restos a medio kilómetro, en fin. Luego otro día subíamos por el río arriba, por un río arriba, y estábamos ya a una altitud de unos 2.000 metros o por ahí aproximadamente. El amigo mío me dice, mira, ahí hay un casco de piloto, o sea, de los pilotos que llevan ellos puestos. Y digo, anda, no será que esté aquí. Le dimos con el bastón que llevábamos de eso, y entonces le dimos la vuelta y no estaba allí la cabeza, lo cual lo cogí y en el mismo casco, es un poco grave decirlo, ¿verdad? Lo siento tener que decir esto, pero llevaba la sangre y el pelo que era rubio, por cierto, en el casco. La voz de la memoria, ¿no? Y del pueblo, de la región, en el fondo, una región mágica que queremos conocer y que seguiremos conociendo seguro, Carmen, por si faltaban pocos elementos, como es lógico en un lugar de poder, en un lugar que se ha hablado, y lo trataremos incluso, de una especie de nueva vía, de tantos caminos que había, de los 1.000 caminos que podía haber conectando el Camino de Santiago, en fin, lugar de poder donde se establecieron los míticos celtíberos, de los que tanto tenemos todavía que aprender, desconocidos prácticamente en muchos aspectos, pero incluso si vamos a los años 70, con tantos accidentes como hemos visto, vemos en la prensa regional titulares como ese. Febrero del 79, la Gaceta del Norte titula "Se suceden avistamientos de ovnis en el Moncayo", y cuenta pues la historia de una familia, dicen que se llama Chueca Bayona, así se apellidaban, iban en un Renault 6, cuando de repente se vieron atacados, en cierta forma, por un objeto volante no identificado. Fue, dicen los propios testigos, próximo al cruce de la carretera de Litiago con Tarazona. Observaron detrás de la cima un gran resplandor, una potente luz. Parecía que estaba de día, incluso llegan a decir. Al principio se creen que es una hoguera, pero cuando esa luminaria va creciendo ya se dan cuenta de que es un objeto extraño. Además ven como dentro tiene una especie de triángulo que identifican con lo que son las patas o el tren de aterrizaje. Así lo comentaban los testigos, que no había ningún ruido en toda la zona, pero que el coche se les detuvo. Es decir, cuando ese objeto llega a estar encima de ellos, decía el conductor que él llevaba las luces largas, tuvo que poner las luces cortas, y fue entonces cuando casi se hace de día, ve que hay una luminaria con forma de disco encima suya y que el coche deja de funcionar. Fue durante unos segundos y luego desapareció tal y como había aparecido.
Javier, yo creo que esto forma parte de las otras historias del Moncayo, ¿no? Pero se ha hablado mucho, por ejemplo, de esa irradiación, vamos a decirlo, de esa leyenda, de esa bruma, de todos los lugares de poder, ¿no? Pero que en este caso incluso, sobre todo durante cierta época, se transformó en visiones de luces bastante poco identificadas, ¿no? Sí, así es. El Moncayo, nosotros le llamamos el Monte de las Mil Caras. Y desde luego es peligroso, no solo para los aviones, sino para las personas que suben, porque se sufren unos fenómenos muy rápidos de cambio de clima. El que ha estado allí lo sabe bien. Cuando truena de verdad. Es acojona escuchar una tormenta ahí cerca del Pozo de San Miguel o la cumbre, ¿no? Y sí que se han dado esos fenómenos y otros, como por ejemplo el que en los años 70 había, cuando se perdía alguna persona por el Moncayo, aparecía esa niebla curiosa que tú comentas, dicen que aparecía unos pequeños duendecillos que les tiraban piedras para que se fueran. Lanzamiento de piedras, bueno, tan clásico de muchos sitios de historia y de leyenda, ¿no? Y ahí tienes la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer sobre el gnomo, que es preciosa, sobre el gnomo de los gnomos del Moncayo y ese gran tesoro que guardan, como el tesoro que encontró Bécquer en Veruela, por cierto. En Veruela también está la cruz cátara y no se había encontrado o descubierto hasta hace muy poco tiempo. Pues da la impresión, queridos amigos, Eva, Javier, que esto es solo poner, ahondar un poquito, rascar un poquito, ¿no? Pero la misión de este programa, gracias a vosotros, ¿no? A los que tenéis interés por la historia un poco más allá, no lo cotidiano, no el día a día, sino también lo que ocurre y que queda ahí en el pozo de la historia, es que tenemos un lugar más lleno de fenómenos de todo tipo. Buenos, luminosos, parece que menos buenos. Nuestra misión, ¿cuál es? Abrir puertas a esa España desconocida y maravillosa, y os aseguro que en vuestra compañía seguiremos indagando y seguiremos rastreando y seguiremos llenándonos, ¿no?, de ese espíritu ancestral que todavía, por fortuna, parece que no se acaba de marchar de algunos lugares, por ejemplo, como el que ahora mismo ve los ojos de nuestra compañera Eva Sánchez de Ser Tarazona, que está ahí a 1 bajo cero, y que si pasa algo a lo largo de la noche, seguro que volvemos a conectar con ella. Eva, Javier, ha sido un auténtico placer. No será la última vez que nos veamos aquí en una noche de invierno. Un abrazo muy fuerte, amigos. Un beso. Un abrazo, un saludo muy cordial. Qué maravilla, ¿no? Y hay gente que dice que ya no hay fenómenos, que no hay historias, y nosotros cada semana seguimos encontrando historias y más lugares y más fenómenos, ¿no?, de todo tipo. Juanje, de todas formas, en España hay otros montes sagrados. Podríamos muy brevemente comentar alguno que también tienen su fama, que podían estar, desde luego con el Moncayo, en ese top 10, por lo menos, ¿no? Sí, hombre, a nivel ancestral que tengan ese tipo de leyendas, a mí los que se me vienen a la cabeza son en León el Monte Teleno y el Aquilana, ¿no?, que significan lo masculino y lo femenino. Lo más increíble de estos dos montes es como, pues, en el siglo IV de repente hay un teólogo, un asceta, un hombre de Dios, que es Prisciliano de Ávila, que de repente decide que a los cristianos se les está olvidando el conocimiento y la hermandad con la Madre Tierra, y de repente decide, nadie sabe por qué, irse a estos montes adorados desde tiempo atrás, a crear allí toda una comunidad de ascetas, de herejes, de gente que iba descalza para palpar con sus pies la tierra, de gente que se metía en cuevas para meditar, de gente que se aislaba del mundo para sentir la naturaleza como de una forma primigenia, ¿no? Entonces lo curioso es que esta herejía que crea Prisciliano empieza a cuajar en todas las regiones de alrededor de estos dos montes que siguen en León, que conservan algunos lugares mágicos, como el llamado, por ejemplo, el campo de las danzas, en el monte de Aquilana, donde se dice que se hacían danzas con tambores, donde la gente entraba en éxtasis con la naturaleza. Pues lo curioso de Prisciliano es que esta herejía va cuajando en otros cristianos que de repente piensan que se le ha olvidado al cristianismo lo que son los antiguos cultos a la naturaleza y ese respetar a la naturaleza. Cuaja esa herejía, pero el problema es que efectivamente es una herejía. Está en contra, digamos, de lo que estaba diciendo en aquella época el Papa de Roma. Ellos intentan, Prisciliano, junto con algunos de los obispos que le siguen, intentan llegar hasta Roma para poder hablar con el Papa, para que les deje seguir ese movimiento gnóstico de conocimiento de lo antiguo, y es ese, por desgracia, el fin de Prisciliano. La Iglesia, a través de mandatos civiles, ya que todavía no existía la Santa Inquisición, estamos hablando del siglo IV después de Cristo, pues consigue que Prisciliano y algunos de sus seguidores más importantes sean decapitados por lo civil por atentar contra la Iglesia. Y
todo con el trasfondo de esos dos montes mágicos en la zona de las Médulas. Santi, ¿en un minuto es posible contar otro monte fuera de España que te ha llamado muchísimo la atención? Es difícil, pero vamos a intentarlo. En 1540, Francisco Vázquez de Coronado estaba llevando a cabo una epopeya brutal. Estaba atravesando por primera vez los Estados Unidos por parte de un hombre occidental. Allí habló con los apaches y le hablaron de un monte donde reinaba el dios del trueno y que estaba completamente lleno de oro. Hasta allí llegó con sus tropas buscando ese oro, y poco a poco fue perdiendo hombres que desaparecían de la nada y que a las pocas horas aparecían sus cadáveres decapitados, simplemente los cuerpos, las cabezas nunca se hallaron. Antes de abandonar ese sitio, Coronado le puso un nombre, el Monte Superstición. Y el Monte Superstición se ha ido cobrando víctimas hasta hace muy poco tiempo de esa misma forma. Nadie ha encontrado la famosa mina de oro. A veces se han encontrado saquitos, ha habido... Bueno, esto es verdad que merece la pena, sí, que lo comentes después. Te lo voy a comentar despacio. Venga, perfecto. Y además cada uno vive en un barrio aquí de Madrid, ¿no? Pues será bueno que oigáis la siguiente información, porque debajo de Madrid hay muchas cosas que no conocíamos, que están ahí en los planos antiguos, y hemos descubierto hallazgos sorprendentes, que quizá expliquen otras cosas que pasan en el exterior. Las excavadoras han descubierto cosas, vamos a contarlo.